Y vamos a hablar y vamos a irnos al móvil en vivo, porque dada la cantidad de choques que se está dando en Mendoza y en gran parte del país, de cómo manejar con la calzada congelada, cómo hacer con tu auto cuando está lleno de nieve en la mañana, si le echas agua caliente para brisa, si no, si lo tenés prendido un ratito, ¿cómo haces? Bueno, hemos iniciado este móvil, o vamos a iniciar este móvil hablando con Nachito Tula, que está ahí con Germana Corinti, para charlar de este tema y llevarte los consejos que vos necesitas para cuidar un poco del coche, del frío y también saber cómo manejarlo. Lo veo abrigado, amigo, ahí, ¿cómo anda? Sí, sí, ¿cómo va, Robert? Buenos días para vos, para todos. Buen comienzo de mes. Sí, acá estamos abrigados. Te digo que junto con el día de ayer, los días más fríos en lo que va del año, así que a salir bastante abrigado. Y sí, respecto de lo que vos adelantabas, justamente tuvimos domingo de nieve, domingo muy lindo, muy agradable para que la gente salga, disfrute justamente de esta nevada fuerte que hacía mucho tiempo que no se registraba en el llano, pero después trajo sus consecuencias. Una serie de accidentes en zona de Costanera, también en calle Paso, en el puente del dique Chipoleti, en el departamento de Luján de Cuyo. La mayoría de estos accidentes se les atribuyó justamente el congelamiento en la calzada, el no frenar a tiempo y demás. Y nosotros justamente estamos con Germana Corinti aquí del Lubricentro El Nono, aquí en calle Mitre de la ciudad de Mendoza, para que nos cuente un poquito. Bueno, ¿hay diferencia cuando llega la temporada de frío? Empiezan los fríos. ¿Hay una diferencia a la hora de manejar primero, de conducir, de administrar los frenos y demás? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, sí, en realidad lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un asfalto húmedo, tomarse las precauciones del caso. Esto es agrandar las distancias de frenado, tener precaución con eso, tratar de no frenar tan encima del vehículo que nos precede y obviamente llegando a las intersecciones tratar de llegar a la menor velocidad posible. El problema con el hielo que vos comentabas recién es que muchas veces pasa desapercibido, no lo estamos viendo a simple vista. Entonces, cuando hemos tenido un día como los de ayer, más que el de hoy, al menos acá en la ciudad de Mendoza, y vemos esa situación en el asfalto, lo ideal es disminuir la velocidad lo más que se pueda, tratar de evitar el uso del freno en forma violenta, en lo posible ir con un cambio menos y que el auto vaya constantemente traccionando. Entonces, esa es la forma de al menos simplificar o tratar de evitar este tipo de situaciones, En ¿no? esos casos, por ejemplo, cuando hace mucho frío, como en estos últimos días que hemos registrado temperaturas bajo cero, ¿hace falta agregarle algo a los frenos, algún líquido anticongelante? ¿Cómo se trabaja el vehículo y qué diferencias en el tratamiento de nuestro vehículo, en el cuidado de nuestro vehículo hay que tener en cuenta cuando llegan estas temporadas de frío? Bien, con respecto al tema de frenos específicamente, no tenemos nada que agregar al líquido de freno para que la situación en eso cambie. Es muy difícil de que se te produzca alguna falla en el mismo líquido de freno debido a que la composición fundamental del líquido de freno es un alcohol. Por lo tanto, no vas a tener un riesgo de congelamiento en ese elemento. Sí tenemos que extremar los cuidados con el tema de refrigerante y anticongelante, que vale aclarar es exactamente el mismo líquido que sirve tanto para el invierno como para el verano. Esa situación es la que más tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente tener un circuito limpio, libre de óxido y ahí una proporción adecuada de refrigerante y anticongelante. ¿Cuál es esa proporción? Lo ideal sería más o menos en un vehículo que está en el tema de la ciudad de Mendoza, en lo que es el casco, digamos, céntrico, mínimamente la proporción tiene que ser al 30% de refrigerante y anticongelante. Ya si hablamos hasta los alrededores de la ciudad, yéndonos hacia la zona de Valle de Uco, Uspallata, como sabemos, atender nosotros vehículos acá, y en los barrios de las afueras, por ahí a lo mejor tendríamos que tener en cuenta de que esa situación de refrigerante y anticongelante hay que potenciarla en el mejor de los casos, en el mayor de los casos, hasta un 50% de refrigerante y el resto de agua destilada. En el habitual, en el día a día, por ejemplo, nosotros salimos a trabajar bien temprano, el auto duerme afuera o la cochera no es cerrada, por ejemplo, pasa frío. Nos suele pasar que al principio del día, cuando arrancamos el día, quizás el embrague está un poquito más duro, por ahí se nos suelta y sentimos el empujón del auto. En cuanto al motor, por ejemplo, hay gente que le gusta dejarlo calentando, gente que no lo considera necesario. En esos casos, ¿es necesario dejar calentando el auto un ratito? Quizás si es un poco más viejo, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Bien, si hablamos de vehículos de nueva generación, esto te lo voy a simplificar un poquitito y vamos a hablar de vehículos en general.
Si son más nuevos, los sistemas de inyección nos permiten que el vehículo reaccione mejor que un auto que tiene carburador. Pero para que ustedes tengan en cuenta, lo ideal es poner el vehículo en marcha y al menos tenerlo regulando 2 minutos. 3, a lo sumo, no más que eso, porque tampoco es bueno para el auto tenerlo mucho tiempo regulando únicamente. Después de que el auto estuvo regulando 2-3 minutos, ya al menos lo que es lubricación está en el momento ideal para poder salir con el auto. Quizás puede llegar a estar un poquito más caliente ya después de haberlo tenido regulando, como decíamos, pero puede pasar que los frenos, por ejemplo, no los usamos, el pie del acelerador no lo utilizamos, todos esos elementos van a estar fríos a diferencia del motor, ¿no? Exactamente, eso es lo que podemos hacer y justamente con esas 2 o 3 cuadras que nosotros vamos a hacer a baja velocidad, vas a lograr de que esos elementos, dándole un pequeño uso, caso frenos específicamente y caso embriague, ya tengan la necesaria temperatura de trabajo que es la que vos vas a necesitar. No mucho más que eso, creo que hay que puntualizar fundamentalmente en las condiciones y la cantidad de refrigerante y anticongelante y los niveles de lubricante que el vehículo tiene que tener, que siempre tienen que ser los adecuados, por supuesto. Esto no tiene que ver con la mecánica, pero es un mito y está bueno también responderlo y que la gente lo tenga en cuenta. Por ejemplo, salimos de casa, vemos el auto congelado, los vidrios congelados. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para descongelar los vidrios del vehículo? Si bien no tiene que ver con una parte mecánica, pero ¿cómo se hace para descongelarle los vidrios, para tener mayor visibilidad? Bueno, sabe que también es una pregunta recurrente en nuestro negocio. Lo primero que hay que tener en cuenta, bajo ningún aspecto echar agua caliente al vidrio. Tengan en cuenta que es un elemento templado. Si usted pone un agua caliente o tibia sobre un vidrio que está helado, podemos correr el riesgo o puede suceder de que el vidrio literalmente estalle. Nosotros lo que recomendamos es agarrar una botellita, poner unos de 1 litro, litro y medio, ponemos 200, 250 centímetros cúbicos de alcohol, que puede ser medicinal o alcohol de quemar, unas gotitas de detergente, el del vidrio, con ese mismo líquido, las limpiamos, volvemos a apoyar y le damos funcionamiento. De esa manera no tendríamos que tener problemas. Perfecto, mira, yo creía que iba a ser una pregunta rara, extraña, me decís que te la hacen seguir. Es muy recurrente en esta época que eso suceda porque, bueno, en cualquier lugar que un auto te quede afuera se produce el congelamiento del parabrisas. ¿Sí? Nachito, Gracias, Nachito, gracias a ustedes, un placer. te Sí, decime. consulto algo. Cuando hay calzada congelada y resbalosa y demás, preguntarle si es un consejito que nos dio, se puede sacarle un poquito la libra a las cubiertas para que esté más pesado, tenga más banda de asiento la goma y poder traccionar mejor. Ujú. Es una pregunta que se me olvidó hacerte. En casos, por ejemplo, hablábamos de congelamiento de calzada quizás un poquito más mojada. En esos casos, ¿se recomienda quizás desinflar un poquito más la cubierta, que tenga un poquito más de apoyo, de roce con la calzada? ¿Es también un mito o realmente causa una diferencia? Mira, si eso lo vas a hacer acá, si el auto lo vas a usar acá en el radio urbano, que es lo que vamos a hacer todos los días, no es necesario. Ahora, hacemos como este domingo que un montón de gente se trasladó para ir a ver la nieve, zona de montaña y demás, capaz que ahí sí convenga, una vez que estamos llegando a esa situación, donde hay mucha nieve en la calzada, tenemos mucho hielo, bajar un poco las libras del auto nunca está de más. Lo que sí tengamos en cuenta es que cuando volvemos hay que volver al libraje que tiene que ir, porque si no vamos a deteriorar las cubiertas del auto mucho más rápidamente, ¿no? Vengamos que esto tampoco te va a dar el efecto que te daría, por ejemplo, unas cadenas o una cubierta quizás un poquito más adecuada para el terreno, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces son algunos pequeños paliativos o tips como para tener en cuenta ese momento y después hay que volver a la actualidad. Lo ideal de esto, digo como nosotros comentamos siempre, es la prudencia. Yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no manejamos con prudencia y no nos tomamos las distancias necesarias, sí o sí vamos a tener algún inconveniente. Así que, primero que nada, prudencia y después vemos si el resto nos da algún resultado. Que nos falta un poquito en ese sentido, creo, a los mendocinos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer recibirlo en nuestra casa. Bueno, ahí estaba la palabra Dale, de Nachito. Germán Corinti de aquí
de Lubricentros Nono en plena ciudad de Mendoza, calle Mitre, dándonos algunos consejos, algunos tips a tener en cuenta para esta temporada de invierno. Se vienen los fríos, muchos autos congelados que les toca pasar la noche afuera. Cuando arrancamos el día, el andar del vehículo no es el mismo, los parabrisas, como decimos, están completamente congelados. Bueno, algunos tips a tener en cuenta aquí en el Lubricentro Nono, Robert, para que justamente los tengamos en cuenta y cuidemos y extrememos las precauciones a la hora de conducir.